Bueno, dicen que recordar es volver a vivir. Y no solamente en mi caso es volver a vivir, sino que es tratar un poco de dar a conocer un poco más toda mi trayectoria artística, cómo han ido evolucionando mis canciones, cómo he ido evolucionando artísticamente a lo largo del tiempo. Tengo anécdotas muy bonitas de este nuevo periodo que voy a comenzar a contar. Es un periodo de mucha evolución musical, es un periodo que comienza con una anécdota muy bonita. Yo finalmente logro que la directora del coro de la iglesia del centro del pueblo me dejara entrar a la iglesia, me diera la llave para practicar en el órgano. Ya yo tenía un teclado en mi casa que el padre me había prestado, pero yo no me conformaba con eso, yo nunca me conformaba con nada. Entonces yo le pido la llave a ella para entrar a la iglesia del centro del pueblo, que por cierto se había restaurado. El padre había hablado con el pintor, recuerden toda la historia de Cristo Esparta. Ahora no voy a repetir esta historia, todo eso está en el capítulo anterior, vayan a buscarlo los que estén interesados. Entonces yo me encontraba en la iglesia practicando. Era sublime porque me estaba practicando un preludio de Bach. Creo que es preludio y fuga número 3, en re menor o en do menor, no recuerdo ahora. Y en aquella iglesia cerrada y en la penumbra, sin iluminación, completamente solo, era un ambiente espiritual enorme. Encerrado en una iglesia con un órgano, tocando un preludio y fuga de Bach, y muy emocionado porque me estaba estudiando esa pieza, realmente lograba tocarla, lo que tenía que practicar ya yo había hecho muchas cosas en la iglesia. Recuerdo que yo había evolucionado como músico. Recuerdo que una vez unos amigos míos se casaron y se les ocurrió que yo les tocara las marchas nupciales en aquella iglesia de Santa María, en aquella iglesia barroca que visitó la reina Sofía, cuya historia está en el libro Operación Cristo de Esparta. Entonces para mí fue un reto. Solo tuve una semana para estudiarme las dos marchas nupciales, Sueño de una noche de verano y la otra marcha nupcial. Ahora no recuerdo bien el título, no quiero equivocarme, lo tengo en la cabeza pero no quiero equivocarme. Las dos marchas nupciales que normalmente se tocan. Yo tuve que conseguir las partituras y estudiármelas para no tocarlas de oído, porque eso son piezas clásicas, son piezas difíciles. Bueno, no son piezas tan complejas para un gran pianista, pero para una persona que es un estudiante de piano que está desarrollándose con el piano, son piezas que cuando empiezas tienen su complejidad. Entonces finalmente yo logré pasar ese reto satisfactoriamente. Aquella iglesia estaba llena de personas, no sé, puede que hubieran 200, 300 personas, era una iglesia muy grande, y tocar aquellas dos marchas nupciales en aquel ambiente místico de la iglesia y dedicársela a los amigos que se casaban, pues nada, fue un reto. Finalmente pude salir vivo de eso. Fue muy bien, lo hice muy bien. Pudo haber sido mi primera experiencia de tocar dos piezas clásicas en el piano frente a un público, y nada más y nada menos que dos piezas que la mayoría de las personas se saben, porque son piezas muy populares, son piezas que se escuchan mucho, entonces ahí no puede fallar, porque ahí eso se nota. Entonces yo me encontraba en la iglesia, en la penumbra de aquella iglesia, tocando aquel preludio y fuga de Bach, y aquello en un órgano, aquello sonaba con un misticismo tremendo, y entre una cosa y otra iba pensando en Dios, en cuánto amaba la música, cuánto quería yo seguir estudiando música, pero más formalmente, ¿no? Y le hago una petición a Dios,
una petición que en ese momento sonaba un poco raro porque las posibilidades de entrar en un conservatorio nuevamente se habían reducido. Anteriormente era más fácil entrar en un conservatorio en Cuba. Era más fácil, tú te presentabas, hacías las pruebas de ingreso y si eras bueno y aprobabas, pues entrabas. Pero ya en esta etapa se empezó a complicar la entrada en un conservatorio. Incluso había casos de soborno, que había gente que tenía dinero y sobornaba para obtener la plaza. Conocí casos de soborno. Pero bueno, lo mío era prepararme y entrar en el conservatorio. Lo que pasa es que la posibilidad ahora era más remota, independientemente de que ya había pasado 2 veces el conservatorio. Yo necesitaba terminar el nivel medio superior de la música. Yo deseaba y aquello parecía imposible. Entonces nada, yo en aquella iglesia, en la penumbra de aquella iglesia, tal vez en un receso, le hago una oración a Dios y le digo: Dios, tú sabes que yo tengo espiritualidad, yo no quisiera irme de la iglesia, yo me siento bien aquí, pero yo quisiera dedicarme a la música profesional, yo quisiera estudiar profesionalmente. Discúlpenme lo que siempre digo, es que es una manía, aquí es difícil que no haya un ruido, los vecinos a veces son ruidosos y en este momento están arrastrando sillas, están haciendo cosas, no sé. Lo digo por si salen todos estos ruidos porque hay que grabar, no podemos esperar. Y entonces ocurrió una cosa curiosa. Salgo de la iglesia y terminada mi oración, me encuentro un amigo. Yo normalmente era muy sigiloso. Yo salía de los lugares y salía rápidamente y iba por calles donde no me tropezara con mucha gente porque yo no tenía tiempo que perder. Yo tenía que estudiar mucho, yo tenía que hacer muchas cosas para estar perdiendo el tiempo en habladurías y en cosas que no. El cubano tiene esa cosa, que a veces habla demasiado, no tenía conciencia del tiempo, no tenía conciencia de... Entonces yo salgo y casualmente me encuentro con un amigo mío que tocaba piano y él me dice: acompáñame hasta la Casa de la Cultura que necesito ver a la profesora de piano Brígida. Yo creo que es que él le quería vender el piano a Brígida. Entonces yo le dije: mira, yo conozco los horarios de Brígida. Brígida hoy no va a estar ahí. Si tú quieres yo te acompaño, pero hoy ella no va a estar ahí. Es muy poco probable. Y llegando yo a la Casa de la Cultura, pues nos encontramos a Brígida, que casualmente estaba ahí, y puso el grito en el cielo: Iván, ¿dónde tú estabas metido? Iván, que mira que sacaron una posibilidad de estudiar y graduarte en la escuela de música y también trabajar aquí como maestro de música, y pensamos en ti porque sabemos que tú eres una persona muy capaz, que siempre te ha gustado la música, que tienes talento y nos gustaría que tú estudiaras en la escuela. Y entonces aquello para mí fue como una respuesta inmediata de Dios. Yo no esperaba tal cosa. Y le dije: bueno, sí, yo estoy de acuerdo, ¿qué es lo que hay que hacer para empezar? Dice: bueno, tenemos un problema. Hace 52 días que empezó el curso, así que si empiezas vas a empezar con un atraso tremendo. Pero no importa, nosotros confiamos en tus capacidades, nosotros confiamos en tus talentos y tú te vas a poner al día. Y yo estuve de acuerdo y empecé el curso en aquel conservatorio, en aquella institución que era preciosa, la institución, en La Víbora. Era una casa de un antiguo millonario. Pues por La Víbora habían casas de gente muy rica antes del triunfo de la revolución. Y parece que la casa la habían convertido en un conservatorio. Y era una mansión, era una belleza aquella casa. Y empiezo el curso y paso trabajo porque estábamos atrasados, pero bueno, con el tiempo voy cogiendo y me pongo al nivel de todos los demás, porque bueno, tenía talento, tenía también conocimiento de teoría musical, de solfeo,
y eso me ayudó mucho. Tuve que estudiar bastante, pero eso me ayudó. Entonces ya empiezo una etapa en mi vida donde empiezo como maestro de música en aquella institución que antaño yo había sido alumno. Y realmente yo no me imaginé nunca un día ser maestro de música de esa institución, pero bueno, son las cosas de la vida. La iglesia no la dejé de momento porque me daba mucha pena con los amigos, sobre todo con los amigos. Yo era el que llevaba los 4 coros de las 4 iglesias y dejarlos abandonados, dejarlos tirados. Yo tengo buen corazón, yo tengo buen sentimiento y no me pareció correcto. Estuve un tiempito con ellos. Por el Padre no. La propia palabra de Dios dice: no retendrás el salario del jornalero. Y ya el Padre llevaba alrededor de 3 meses sin pagarme. Y cuando me pagó esos 3 meses, a mi insistencia, pues me pagó 100 pesos menos. Y a mí me pareció aquello como una falta de respeto, ¿no? Yo tuve incluso que hacer un pequeño boicot para que me pagara. Es decir, si no me pagas, pues no hay coro ni hay misas en las 4 iglesias, o tendrán que hacerlo muy mal. Entonces parece mentira que la iglesia católica tenga ese tipo de situación. Una iglesia que es rica, unos padres que cuando aquello ganaban un buen salario, un estimado de $40 mensuales. Eso para cualquier país actualmente no es nada, pero en aquel tiempo $40 mensuales en Cuba era dinero. Y $40 mensuales más todos los regalos, más que tenía su coche oficial. Yo consideré aquello. Entonces no sé por qué lo hizo, no sé, que Dios me perdone si tuvo una mala situación, pero la cuestión era que estaba reteniendo el salario del jornalero. En este caso yo no era un jornalero, sino era un músico, ¿no? Pero bueno, simplemente me fui de ahí y pasé a hacer mi vida profesional con una decepción bastante grande de muchas cosas que había visto en la iglesia católica. Entonces allá Dios es el juez. Yo no soy juez para juzgar la actitud de la iglesia ni la actitud de nadie. Eso es su problema con Dios. Yo simplemente empiezo en esa casa de la cultura y empiezo una nueva vida para mí. Empiezo una nueva vida porque empiezo como maestro de música. Ya allí, trabajando como maestro de música, ganaría un poco más que trabajando en la iglesia. Y era un trabajo mucho más agradable, era enseñar lo que yo sabía y lo que iba aprendiendo en la escuela, en mi preparación profesional, pedagógica también, a los nuevos alumnos, y era un trabajo que me satisfacía más. Estaba en el marco de la cultura, muchas veces habían actividades importantes, en algunas me gustaba participar, en otras no, iba a las que podía. Pero mi vida no se detuvo ahí. Mi vida empezó a cambiar. Mi vida era bastante complicada porque yo tenía que estudiar en la escuela de música y trabajar, estudiar y trabajar. Pero bueno, ya estaba estudiando y trabajando en lo que yo quería, en la música. Ya estaba estudiando y trabajando para tener un título, para ganarme el título de músico. Y era una cosa diferente a todo lo que anteriormente había vivido. Y al mismo tiempo yo nunca me detenía, yo era indetenible. Se me van un poco las ideas de la cabeza, es que era muy difícil llevar las dos cosas porque el transporte continuaba siendo malo, entonces ir a la escuela de música era un sacrificio, me quedaba a muchísimos kilómetros de mi casa, el transporte era malo, pero bueno, yo trataba de no faltar y de cumplir. Y finalmente me gradué. Por fin obtengo mi diploma de músico. A mi curso entraron 50 compañeros de todas las casas de la cultura de Ciudad de La Habana, de la capital. Y solamente nos graduamos 12. Muchos no aguantaron, no era fácil, entre los viajes, las clases en la escuela, los exámenes, que eran rigurosos, y el trabajo
trabajo, la exigencia del trabajo en la misma institución cultural no era fácil. Entiendo que muchos compañeros no pudieran terminar. Además que el salario no era tan grande como para... Era mucho mejor que lo que había tenido hasta ahora, pero no era tampoco gran cosa. Cuando aquello un maestro podía ganar unos 12 euros mensuales, si lo comparamos con el tiempo actual. Lo que pasa que en aquel tiempo 12 euros se podían hacer algunas cosas con eso, ¿no? Y yo tampoco me conformaba, yo era un buscavidas. Me busqué otra contrata en una escuela cerca de mi casa, esta vez por educación, y por ahí tenía otro salario también, tenía 2 salarios. Entonces, independientemente de todo eso, sigo con mis proyectos. El libro del Cristo de Esparta estaba manuscrito, y yo tenía un amigo que a él le gustaba el cine, ¿no? Él quería hacerse guionista de cine y filmaba sus cosas. Y tenía talento para dedicarse al cine. Trabajaba en los videoclubs relacionados con el cine. Entonces yo hablo con él para ver de qué manera podemos convertir esa historia en un guión, porque ya le dije que yo tenía siempre mi inquietud cinematográfica y yo quería llevar el libro, que todavía no era un libro, que simplemente era un manuscrito, a un guión. Ver cómo se podía hacer un documental, una película. Ya una película era algo más difícil. Una película era algo más difícil por el problema de la gran inversión que llevaba. Pero un documental sí bien se podía hacer. Entonces, ya yo les dije que yo pertenecía a la Sociedad Canaria de Cuba y se hizo un concurso en la Sociedad Canaria donde había que hacer un guión para un documental. Y bueno, yo lo enrolé en eso y estuvimos trabajando ahí en el guión. Y paralelamente tenía otro amigo que él no se dedicaba precisamente al arte. Mi amigo Fernando, mi amigo del barrio, mi amigo de toda la vida. Él no se dedicaba precisamente a la música, él se dedicaba, digamos que al comercio, que al negocio. Pero él tenía muchas relaciones y conoció a otro señor que sí se dedicaba a escribir guiones. Y entonces entre los tres comenzamos a visitar a aquel señor que se volvió loco con la historia del Cristo de Esparta y debatíamos acerca de cómo debía ser el guión para la película, para la futura película. Él tenía algunas amistades, algunas relaciones con extranjeros. Yo también olvidé decir que en mi escuela de música también visitaban muchos extranjeros de diferentes países, de Canadá, de Dinamarca, y había mucha interacción con los extranjeros, mucha interacción. Cuba había cambiado, Cuba ya era muy visitada por los extranjeros y entonces era posible tener algún contacto con personas de afuera, cosa que no pasaba antes era prácticamente imposible. Yo viví cosas muy lindas en la escuela, grupos de jóvenes que fueron allí a tocar cosas sinfónicas, cosas de The Beatles, cosas de grupos famosos y muchos artistas importantes que iban a mi escuela, artistas de renombre. Entonces este señor de los guiones, este señor que se llamaba Tony, se puso con nosotros y había alguna perspectiva, porque en cierta ocasión recuerdo que nos dijo que él conocía una directora de cine extranjera que por ese guión nos podían pagar unos $15,000. En aquel momento $15,000 en Cuba era una cifra respetable. Una cifra respetable, ya hemos hablado de... Bueno, ya les digo, yo como maestro de música en una institución de la cultura ganaba $11. O sea, repartir $15,000 entre 3 o 4 personas que estuvieran involucradas en el trabajo, pues era considerable. De hecho, tiempo después yo logro tener una guitarra preciosa, pero preciosa porque mi hermana se había ido a Estados Unidos
con su esposo y su hijo, y ellos regresan de Estados Unidos y me traen una guitarra marca Carlos Rovelli electroacústica, que era una belleza y que sonaba súper que bien. Según ellos, la guitarra le había costado $250 y yo hice muchos trabajos interesantes con esa guitarra, pero con el tiempo también tuve que venderla. Tuve que vender la guitarra, la vendí en $230 y lo hice un poco para tener un colchón, para tener un poco de dinero para seguir con mis proyectos, Yo seguía interesado en grabaciones, yo seguía. Entonces, tuvo la perspectiva esa del guión y muchas relaciones con artistas, también norteamericanos. Y yo me mantuve trabajando ahí hasta que no pasó mucho tiempo para que yo me casara. Yo no sé qué tenía yo, pero a mí me perseguían las novias pianistas. Yo siempre tenía alguna relación con alguna chica que tocara el piano, que estudiara piano o que fuera pianista. Y entonces, después de la historia del Cristo de Esparta, yo conozco una muchacha en la iglesia que tocaba el piano y nos enamoramos un poco que a primera vista, y empezó una historia. Por un malentendido no pudo continuar y yo estuve un tiempo enamorado de esa muchacha hasta que apareció otra en mi vida, ya que no se daba la oportunidad de volver con ella. Pues apareció otra en mi vida, una muchacha, pudiéramos decir, era muy bonita. Las dos eran muy bonitas, la que se fue y la que llegó. Pero la que llegó empezó como una amistad y en muy poco tiempo nos hicimos novios y resultó que tenía una voz maravillosa. Aparte de ser una muchacha muy bonita que aspiraba a ser modelo, e incluso después yo ayudé para que ella se hiciera modelo. Yo la encaminé, la ayudé, la apoyé, ya haciendo ya un matrimonio. Y cantaba muy bien, tenía una voz muy... para que tengan una idea, en aquellos tiempos se puso muy de moda la canción My Heart Will Go On de Celine Dion. La canción del Titanic, para los que no entienden. Y ella cantaba esa canción un tono más alto que Celine Dion, con una voz muy bien timbrada, muy bonito que le quedaba. Entonces yo también la preparé, yo estuve unos meses entrenándola. A veces era un poco remolona porque no cogía suficientemente en serio lo que yo planteaba, o a lo mejor yo era demasiado serio. Yo era profesional ya yo era un profesional. Entonces ella era un aficionado que le gustaba la música, pero que no era muy consciente de todo el sacrificio que había que hacer para obtener buenos resultados. Entonces empezaron a salir cosas. Ya éramos un matrimonio y teníamos tiempo para practicar. Yo siempre estuve pendiente de la DAN también, de aquella Sociedad de Derecho de Autor Musical de Cuba, todos los eventos, todas las actividades que se hacían, todas las cosas que surgían, y siempre daba vueltas para ver si había alguna regalía por derecho de autor, a ver si tenía algún dinero allí. Entonces, en una de esas incursiones a la DAN, fíjense ustedes cuántas cosas yo hacía a la misma vez. Y esto no es nada, todavía hay más. Yo me entero de que hay un concurso, ¿no? Primero me entero de que hay un concurso y presento mi canción Oda al Artista. Y también presento mi canción Cuando estoy lejos de ti. Otra canción que presenté fue Te Necesito. Que Te Necesito, mi tema Te Necesito fue la canción que más regalías me dio por derecho de autor durante mucho tiempo. Hubo otra persona, cuyo nombre no viene al caso ahora, que cantó la canción y la cantó mucho y empecé a obtener regalías. La canción gustó mucho y nada, siempre estaba vinculado a la Sociedad Cubana de Derecho de Autor. Incluso entré en la ACAN, que era una sociedad del Caribe, de compositores caribeños también, y
y me nombraron hasta secretario de actas. Yo, figúrate, yo le decía, secretario de actas, yo no tengo tiempo para nada. Si yo tengo 2 trabajos, estudio, estoy en un proyecto de un guión para una película. También tenía un proyecto de disco. Ese mismo amigo, Fernando, habló con otro amigo que él conocía, que era director no recuerdo si era director o era un integrante del grupo. Un grupo de rock en Cuba. Un grupo bastante conocido. No voy a decir el nombre ahora para no herir susceptibilidades. Porque sí, al principio estuvieron muy entusiasmados, yo presenté mis canciones, me dio tremendo trabajo porque tuve que escribir las partituras de muchas canciones para hacer un disco y ver cómo se podía grabar con aquel grupo de rock. Al principio me dieron buena acogida, pero ya después no tenían tanto interés y tenían sus problemas internos. Y bueno, aquello desgraciadamente o gracias a ese grupo de rock, porque al no poder ser, pues me concentré en otras actividades que fueron más ricas para mí. Yo estaba ahí con mi esposa en aquel tiempo y surgió la grabación de un disco de música romántica. Se hizo una convocatoria para grabar un disco de música romántica y yo me inscribí y fui aceptado con 2 temas, con una canción de mis primeras canciones. Esa fue de mis primeras canciones. Se llama Amor. Esa canción la tenía ahí, una canción de corte de música ligera, romántica. Y mi tema Princesa, que ya traía de atrás, que normalmente se llamaba Te Equivocaste, entre la editora musical de La Ardana y Les Jae hacen esa convocatoria de disco y yo presento 2 temas en el disco. Fue una experiencia muy buena para mí, fue una experiencia importante porque nunca antes en la vida había participado en un disco. Es decir, yo tenía mi primera grabación fue la balada del Cristo de espalda, con el sello editorial Thomas Funk Publishing Corporation en Estados Unidos. Pero mi primera grabación así, digamos más comercial, fue con la editora Andante en la Asociación Cubana de Derecho de Autor Musical y con el apoyo de Les Jae. Ya para esta vez nos gestionan un estudio profesional de grabaciones. Ya es mi primera grabación profesional en los estudios de Galeano, en La Habana, en los estudios de La Igren, que se encontraban en Galeano. La Igren es la empresa de grabaciones y ediciones musicales de Cuba y hacemos una grabación oficial en un estudio ya profesional, ya esto era una onda más profesional, aunque lo que hicimos con el Cristo de espalda tenía su profesionalismo y el estudio también era profesional, pero bueno, pertenecía a la iglesia. El único tema que grabé con mi esposa fue el tema Amor, mi esposa de entonces. Nos quedaba muy bien ese tema, era un tema muy comercial, era un tema que todo el mundo asociaba con Pimpinela, por el estilo de cantar. En nada tenía que ver con Pimpinela, ni nunca fue mi intención, ni antes ni después, pero salió así y sonaba un poco Pimpinela, pero el tema gustaba muchísimo. Gustaba tanto que íbamos a muchas actividades y lo cantábamos. Incluso venían personas de afuera, venían personas de Estados Unidos y hacían fiestas y nos invitaban. Ya para mí no solamente era el prestigio o el salto de haber grabado de forma profesional, con una editora profesional, que tenía que ver con España también, sino la parte económica. Porque, por ejemplo, por cantar esa canción y alguna que otra, 2 o 3 canciones, pues ya esas personas que venían de afuera nos daban $10, nos pagaban toda la comida, es decir, nos daban toda la comida de gratis de la fiesta, una buena comida de gratis, nos pagaban $10 cuando aquello
por cantar 2 canciones en un ambiente hogareño, en un ambiente familiar. Recuerden que a mí el Estado me pagaba $11 mensuales o euros. Estamos diciendo, esa moneda no era ni dólar ni euro, era una moneda cubana, pero estamos dando más o menos un equivalente. Y entonces no era lo mismo ganarte $11 mensuales que $10 en 2 horas. Aunque yo no dejé el trabajo con el Estado, sino que le estoy diciendo las formas de ganarme la vida. Ya tenía un hogar, ya después tuve una niña en poco tiempo, entonces ya éramos 3, había que buscar dinero, había que hacer dinero. Ya a veces ni siquiera alcanzaba mis 2 trabajos oficiales con el Estado. Entonces nada, cantaba con ella en muchas actividades, nos buscábamos dinero, mi actividad era incesante. Yo no sé de dónde yo sacaba tiempo para hacer tantas cosas, porque aparte de todo, cumplía con todas mis obligaciones de esposo, eso sobrecumplía. O sea, la parte del cariño, la parte de la relación de pareja nunca faltó. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo muy alto, en todos los sentidos. Pero bueno, las cosas de la vida, con el tiempo nosotros después nos divorciaríamos, pasaríamos 4 años bastante bien y después nos divorciaríamos y empezaría otra etapa musical en mi vida mucho más grande, mucho más espectacular. Incluso incursionaría en el cine, empezaría como actor figurante especializado, porque bueno, yo no estudié cine, lo mío es la música, pero bueno, gracias a las cosas de la vida y a las relaciones que tenía, bueno, pues un día me invitan a una película. Mi primera película fue 4 hechizos. No sé si era una coproducción rusa-cubana o era simplemente cubana. Lo cierto es que fue la primera película en la que participé y de ahí me empezaron a llamar para el cine y participé en numerosísimas películas. Por ejemplo, una película que se llamaba Day of the Flower o The Day of the Flower, una película inglesa donde tuve una relación preciosa con la hija del director de la película, pero eso es otra historia. Ella me presentó a toda su familia, pero bueno, es otra historia. Donde quiera que esté, le mando un gran saludo. Yo le regalé un disco que había grabado en ese momento. Fue un flechazo a primera vista, fue una atracción a primera vista y cosas muy bonitas que bueno, ya vienen para el futuro, ya de eso no vamos a hablar. Participé en una película también alemana, no recuerdo si se llamaba Hitler, una película que se rodó en La Habana, y tuve también, no sé, yo era carismático, yo siempre tuve suerte para atraer a mujeres bellas. Yo no era un galán de telenovela, pero sí llamaba la atención de muchas mujeres, sobre todo las mujeres bellas. Y la actriz principal de la película alemana, bueno, un poco que se fijó en mí y no sé, me seleccionaron para hacer algunas escenas con ella, escenas importantes. Recuerdo que teníamos una escena en un bar, como si fuéramos pareja, como si nos estuviéramos enamorando, y cosas muy lindas que yo viví. También trabajé en un serial de televisión, trabajé en varios seriales de televisión, alguna que otra vez bailaba, no era un gran bailarín, pero bueno, me sabía algunos pasillos de salsa, me sabía algunos bailes y también daba mi pasillo, daba el personaje. Trabajé en un serial canadiense que se llamaba In My Life, un serial de televisión. Trabajé en otro serial de televisión cubano que se llamaba Flores para Patricia y en otro más que no recuerdo ahora el nombre, no lo recuerdo. Y también trabajé haciendo publicidad, una publicidad que se hizo sobre un modelo de bicicletas
La Habana Vieja, y una publicidad que se hizo, no recuerdo si fue en el pueblo de Guanajay, en un pueblo de La Habana, pero más hacia La Habana Campo, sobre el ron cacique, el ron español cacique. Pues hizo una publicidad en La Habana y yo participé también en esa publicidad. Estaba incursionando en el mundo del cine, pero eso pertenece también al futuro. Ahora no hemos llegado ahí. Estábamos en la historia con mi esposa. No solamente grabamos la canción Amor, sino grabamos una canción aún más bonita que Amor, que se llamaba Ven y démonos amor, que la compuse junto a una alumna de guitarra que yo tenía. Y esa canción la cantamos yo y mi esposa, mucho más bonito que Amor, y la logramos grabar porque ya conocíamos al gran músico y compositor Rigoberto Otaño, quien nos había asesorado o con quien habíamos hecho la música de esas canciones en el proyecto que se tuvo con la editora musical de la EJAE y la Andante. Uno de los principales músicos fue Rigoberto Otaño, fue el encargado de producir toda aquella música, creo que de la producción del disco en general, una muy buena persona y un gran músico. Entonces con él acordamos hacer toda una serie de grabaciones. Bueno, él se dedicaba a hacer arreglos, a producir y cobraba por eso, ¿no? Entonces ya nosotros empezamos sobre todo yo, porque yo era el motor, yo siempre he sido el motor y el más interesado en todo esto. Entonces yo invertía dinero en producciones, porque todavía no tenía los medios para producir yo, no tenía los medios. Sí tenía las ideas, hacía la letra, la música, tenía los arreglos en la cabeza, podía incluso escribirlos, pero no tenía los instrumentos ni tenía el grupo, necesitaba un productor. Entonces yo un poco que me asocio con Rigoberto Otaño, gran artista, gran músico, empiezo a hacer una serie de grabaciones con él. Entonces este tema Ven y démonos amor, que grabé con mi esposa posteriormente en su propia casa, este tema Ven y démonos amor quedó mucho mejor que el tema Amor. Incluso lo llevaríamos a una compañía discográfica que se llamaba Big Music, y con la fatalidad de que Big Music hasta nos perdió el disco, el disco no, era un single, el único single que teníamos, la única grabación. Teníamos 2 grabaciones porque yo siempre sacaba copia de las grabaciones, entonces teníamos 2 y nos pusimos tan fatal que una copia la tenía mi primo en la computadora y otra copia la tenía Big Music, la compañía discográfica, y ambos perdieron la grabación. O sea, de esa grabación lo único que conservo hasta ahora es el background. Más nunca he sabido, a lo mejor algún día me la encuentro por ahí. La Matrix, el playback, se perdió. La guardé en la computadora de mi primo y me la perdió, y la compañía discográfica Big Music me perdió también la canción Ven y démonos amor. Y al final no llegamos a nada, porque todavía si me hubiera perdido la canción y me hubiera hecho algún contrato editorial o no hubo nada, ni siquiera me compensó por eso, y eran las cosas que pasaban en ese tiempo. Ahí no se podía reclamar, nada. No nos trataron mal cuando fuimos, pero nada, fue tiempo perdido. Tampoco fuimos tantas veces, fuimos si acaso 2 o 3 veces. Bueno, el tema es que yo era una actividad incesante. Entonces, para tratar de resumir todo este periodo, porque era un periodo muy largo, yo finalmente me graduó de maestro de música y existe la posibilidad de que pase un curso de superación en la universidad, una licenciatura. Y yo también me apunto a la licenciatura, porque yo me apuntaba a todo. Esa vez se habían abierto en el municipio unas filiales universitarias y yo opté por la licenciatura y estuve casi a punto de graduarme de la universidad, pero hasta ahí no llegué.
Hasta ahí no llegué porque ya era demasiado esfuerzo, demasiado trabajo. Se me apareció una oportunidad mucho mejor, de la cual hablaremos más adelante, ya relacionada con una agrupación musical y con mi realización profesional, y que me podía dar mucho más dinero. Y entonces yo decidí ya parar el sacrificio porque ya era demasiado, y no terminé la licenciatura de la universidad, porque yo lo que quería era dedicarme a la música profesionalmente y no dedicarme al mundo pedagógico de la música. No obstante, hay un proceso en el cual yo llego a la conclusión que también debo terminar mi actividad como maestro en la Casa de la Cultura y empezar a dar clases privadas. Y comienza entonces una de las mejores etapas y más profesionales de mi vida, porque yo logro con mis alumnos privados ganar 4 y 5 veces más de lo que ganaba como maestro en la Casa de la Cultura. Entre mis alumnos privados y todas las otras cosas que hacía, pues ya mi economía mejoró considerablemente. Incluso cuando aquello empezó toda la historia de los teléfonos celulares, y tener un teléfono celular, por ejemplo, era un privilegio que no estaba al alcance de la mayoría de los obreros cubanos, de la inmensa mayoría, o de los trabajadores. No estaba al alcance, a no ser que trabajaran en el turismo o en algún lugar donde había más movimiento de divisas. Tener un teléfono celular era un privilegio en aquella época. Y yo me compré mi teléfono y mi vida empezó a cambiar. Ya tenía ciertos recursos económicos. Paradójicamente, cuando mejor estaba, me separo de mi esposa. No fue un asunto mío, fue una mala decisión de ella tal vez. El hecho es que ahí empieza otra etapa. Y era muy bueno todo lo que yo hacía con mis alumnos, porque ya tenía mucho tiempo para mí, y entonces montaba agrupaciones con ellos, pero montaba agrupaciones no para participar yo, sino para que ellos tuvieran sus propias agrupaciones. Monté dúos, monté tríos, monté quintetos y los asesoraba. Entonces les cobraba por horas. Si era un grupo grande, pues cobraba de manera individual, pero por horas. Entonces tuve mucha evolución económica dando clases de música, y ahí no me detenía. Yo seguía intentando nuevos proyectos. Por ejemplo, como Taño, comienzo una etapa con aquel arreglista y gran músico Rigoberto Taño. Comienzo una etapa de empezar como ya tenía un poco más de dinero, pues quería invertir en mis producciones musicales. Y ya les digo, me era más fácil pagarle a él para que me hiciera los arreglos, para que me hiciera la producción, y yo simplemente cantarla. Y entonces grabo toda una serie de temas que ya traía de antaño. Por ejemplo, fueron muchos temas los que grabé, con la idea de hacer un disco más comercial también. Ya empiezo a interesarme un poco por la música comercial, más comercial. Y entre los temas que grabé estaba mi canción La Leyenda. Estaba también mi canción Mitad Ángel, Mitad Diablo, que se la haría a mi ex esposa. Una balada romántica un poco crítica, ¿no? Indudablemente eso, la separación, y sobre todo cuando hay un hijo por en medio, pues es una cosa complicada. Y todo eso, de ahí salieron unas cuantas canciones, como la canción Agente Eva, en la cual yo un poco que cogí la música que ya tenía de lo último que Dios creó y la recreé y la puse un poco más adelante, la puse un poco más pop, y un poco que conté la historia, ¿no?, de lo que había pasado, de como si fuera una agente que tenía doble personalidad, que se infiltró en mi vida, y que, bueno, hay que escuchar la canción, Agente Eva. Fue un intento por tratar de comercializar un poco la canción Lo Último que Dios Creó, que aunque había cogido el primer lugar en aquel concurso de composición,
necesitaba modernizarse, era una canción un poco lenta, cuando aquello tenía más o menos el estilo trovadoresco, no sé, inspirado tal vez en la nueva trova. Entonces le di un poco más adelante, le hice una versión pop y le cambié un poco la letra, y por eso la melodía es prácticamente la misma. Entonces también grabé con Otaño la canción El Barco. Una pena que yo no haya logrado una música espectacular para la canción El Barco, porque tiene una letra que para mí es una de mis mejores letras. Es como una alegoría de quién soy, o una alegoría de una persona que tenga mi perfil. Es una alegoría que me quedó. La verdad que la canción El Barco a mí me encanta, pero no logré, o tal vez no logró Otaño. Otaño era muy buen arreglista, Otaño era muy buen músico, excelente. También él hacía las cosas en poco tiempo. Toda esa música él la hacía a lo mejor en 2 horas, 3 horas. Vaya que no era que vamos a grabar una producción y vamos a ponernos ahí, a demorarnos, a analizar. No, era una cosa un poco improvisada. Pero él hacía muy buena música. Lo que pasa es que a lo mejor la línea melódica que yo creé para El Barco era un poco simple, era una línea melódica algo simple, y por eso no fue tan soberbia como la letra. La letra a mí me encanta. Y aparte de esa canción grabaría muchísimas más con él. Una canción muy importante que grabaría con él fue mi tema instrumental del Ángel de mis sueños. O como más tarde yo también lo escribiría, My Dreams Angel. Ese tema tiene una historia fascinante, ese tema tiene una anécdota fascinante. La he contado varias veces. Me encontraba había una fiesta en casa de mis padres, una fiesta con muchas chicas, con comida, con bebida, y yo prefería estar recluido en mi cuarto. Ese día me sentía nostálgico. Ese día yo decidí encerrarme en mi habitación. Yo compartí en la fiesta, pero me encerré en mi habitación. Y recuerdo que mi madre iba y me decía: mijo, ¿qué haces encerrado aquí? Pero yo no sé, parece que la musa estaba dando vueltas, yo no sé. Y me ocurrió una cosa paranormal. Yo nunca dejé mi relación con Dios ni mi espiritualidad. Yo nunca dejé mi interés por lo místico. Yo además me preocupaba por todo lo relacionado con la mística, con la espiritualidad. Y ese día, o esa noche me encierro en el cuarto, y afuera había un ruido con la música, la gente bailando, y de pronto yo veo algo paranormal. Una esquina del colchón se hunde, como si un ser se hubiera sentado ahí, pero es que no había nadie. A mi entender fue un ser espiritual. El tema es que se hunde la esquina del colchón. Yo veo que se hunde, se deprime, y me viene a la cabeza una idea, una melodía preciosa, y después el colchón se vuelve a levantar y yo me quedo con aquella melodía que la llevo a la guitarra. Pero algo me decía que en la guitarra sonaba bien, pero aquella melodía necesitaba llevarse al piano, y hago mi primer instrumental para piano, probablemente uno de los mejores instrumentales que yo tenga, My Dreams Angel. Y ahí no se queda el tema, años más tarde, 10 años después, quizás, o 12 años después, no he calculado en este momento, yo estoy en Madrid y estoy en una habitación y veo una sombra que se proyecta, y siento que me dicen: mira My Dreams Angel al revés y ponle Illuminati. Y así mismo lo hago, y la melodía me fascinó. Le hice algunos retoques, porque cuando miras algo al reverso no siempre suena perfectamente. Entonces le hice leves retoques,
leve retorno. Y salió el tema Illuminati, que es un tema que gusta muchísimo, uno de mis temas que puede decirse que más gustan, aunque es un tema muy extraño. Illuminati gusta bastante, pero es un tema muy extraño, es un tema un poco oscuro, es un tema medio terrorífico, es el reverso del Ángel de mis sueños. Yo había aprendido mucho en la escuela de música, allí dábamos asignaturas muy buenas. A veces las cosas en la vida van pasando poco a poco. Yo he tardado en madurar como artista, pero ha sido un proceso largo, pero ha sido un proceso conciso en cuanto a formación musical. Por ejemplo, en ese nivel medio superior de la música, yo tuve una preparación muy buena. Yo estudié teoría y solfeo a un nivel muy bueno. De ponerse la profesora de espaldas a nosotros y hacernos dictados rítmicos y melódicos. Es decir, ella tocaba en el piano y nosotros teníamos que escribir lo que escuchábamos, tanto rítmico como melódicamente. Mucho entrenamiento de esa clase, y estudiamos apreciación de la música a un nivel muy bueno. Yo estudié la historia de la música desde los comienzos de la música, pasando por el barroco, el clásico, el romanticismo, todos esos periodos de la música, hasta la música contemporánea. Estudiamos armonía a un nivel muy bueno con el maestro Norberto Chan, premio Grammy por el disco La Rumba Soy Yo, que la otra vez me equivoqué, dije La Música Soy Yo, el disco se llama La Rumba Soy Yo. Un gran maestro de armonía. Tuve también, como dije, un gran maestro de piano que tocaba muy buena música clásica y popular, que se llamaba Dayan, y con él aprendí algunas técnicas muy importantes del piano y muchas asignaturas relacionadas con la pedagogía musical, formación literaria. Teníamos una asignatura que se llamaba formación literaria muy buena, que estudiábamos clásicos de la literatura cubana y universal, y también una asignatura que empezó, que no me acuerdo cómo se llamaba la asignatura, pero básicamente era trabajar la música con los programas de computación, casi como un productor musical. Era muy incipiente aquello en aquel momento, pero por eso digo que a veces la vida te va llevando sola por los caminos que tú deseas. Te va poniendo las cosas ahí, porque más tarde yo me haría productor musical. En Madrid pasaría cursos y me haría productor musical. Y yo, ya más adelante en Madrid, yo con un ordenador y un programa de producción musical rodado, yo empezaría a hacer las primeras producciones. Pero bueno, esto es del futuro, todavía no he llegado a ese capítulo. Empiezo a aprender muy sutilmente. Damos clases muy incipientes de lo que es producción musical en la escuela, pero bueno, cuando aquello tampoco había tanto desarrollo en el mundo en eso, por lo menos a nivel global. Las primeras clases de producción musical las di ahí en la escuela, con un ordenador. Y se me olvidó decir que yo me preocupaba también por la computación. La computación llegó a mi vida también de forma aleatoria. No sé si recordarán aquel capítulo cuando yo estaba en el preuniversitario, que quería aquella carrera de ingeniero en máquinas computadoras que al final no pude obtener. Bueno, pues con el tiempo yo pasé a algún que otro curso de iniciación a la computación. Yo me preocupaba por eso. No sé cómo llegaron esos cursos a mi vida, yo no los recuerdo. Lo cierto es que me apunté a esos cursos de iniciación a la computación porque era necesario. Ya se veía que eso iba a ser el futuro, y entonces yo necesitaba aprender esas cosas. Y pasé satisfactoriamente los cursos. Por eso me costaba trabajo aceptar que mi padre no me pusiera a trabajar en la computadora y me pusiera a trabajar con las ovejas. No se necesitaba un nivel tan elevado para trabajar en un ordenador en ese momento, para lo que se hacía allí.
Entonces nada, yo le digo, en la escuela esa yo tuve mucho desarrollo y finalmente terminé mi formación en lo que respecta a lo académico, aunque seguí estudiando, siempre seguí estudiando. Otra asignatura importante que dimos fue dirección coral. Había dos asignaturas, había dos variantes. La variante de dirección coral, estudiar la asignatura de dirección coral, bueno, se sobreentiende aprender a dirigir un coro como un director de orquesta, pero bueno, con todos los movimientos para dirigir el coro, y la variante de conjuntos musicales. Y yo entre una cosa y otra pasé por las dos variantes, o sea, en el grupo de estudiantes o se escogía una o se escogía la otra, pero yo tuve la suerte de pasar por las dos. Yo empecé en la variante de creación y organización de conjuntos musicales y estuve un tiempo ahí, pero por alguna razón me pasé después a dirección coral, o sea que estudié las dos y también seguía preocupado por las clases de canto. Allí se encontraba el maestro Edilio Hernández, que le hablé de algunas clases de canto. También la profesora de dirección coral nos vocalizaba, nos enseñaba algunas técnicas de canto. Muy buenos maestros que yo tuve allí. Todos los que me dieron clases fueron grandes maestros. Y aprendí mucho. Finalmente no me motivaba tanto la idea de dirigir coros, pero bueno, era algo que aprendía. Y como me gustaba el trabajo coral, el trabajo de las voces, pues para mí fue muy importante ese tipo de asignatura. Esta década o estos años se caracterizaron más por la producción musical que por la composición. Durante todo el periodo anterior me dediqué mucho a componer. Recuerden que tenía más de 100 composiciones musicales. Entonces el objetivo en esta época era grabar, producir, intentar algún contrato con alguna discográfica, con alguna editora musical, sacar adelante la producción como tal, no tener las canciones engavetadas. Algunas habían salido más o menos adelante, pero una parte de ellas estaban engavetadas, estaban ahí que no se habían producido, y ese era el objetivo, sacar adelante las canciones, producirlas. Yo hacía montones de cosas. Recuerdo que cuando estaba en la escuela de música formé un trío, formé un quinteto con un compañero que se apellidaba Pruna, Julio César Pruna, un excelente guitarrista, un excelente cantante, y junto a otro amigo formamos un trío. Formé un dúo, formé un trío, después logramos formar un quinteto. Yo me iba a veces con él para algunos restaurantes y cantábamos en el trío, en el quinteto, y ahí también nos ganábamos la vida. Era otra entrada de dinero. Por eso yo le digo, no era un trabajo estable ni para obtener una fuente de riqueza, pero bueno, sí se evolucionaba gracias a la música. La música, por primera vez, la música en tantos años se convirtió en una entrada de dinero bastante importante en esa época para mí. Otra cosa importante que yo logro es que yo había tocado piano vertical, piano acústico. Yo había tocado con el piano eléctrico de la iglesia, con el órgano, muy poco con el órgano, pero bueno, yo lo que nunca había tocado en un piano de gran cola. En la escuela había un piano de gran cola y habían también pianos verticales, pero bueno, yo básicamente tocaba con los pianos verticales, porque era lo que yo estudiaba, porque yo no estaba estudiando piano. El piano mío era piano complementario, yo no iba a ser pianista, y mucho menos pianista concertista. Entonces, el piano de gran cola era para los que estudiaban piano, o el de media cola. Habían pianos de media cola, habían pianos de gran cola, pero era para los jóvenes que estaban estudiando
para hacerse pianista concertista, para hacerse pianista. Entonces yo tuve la suerte de que en mi casa de la cultura, ya siendo maestro de música, había un gran cola, un piano muy bueno. No recuerdo exactamente la marca, pero era una buena marca, era un piano ruso. Y ese piano estaba valorado, o creo que costó $37,000. Y ese piano, aunque tenía sus pequeños problemas, alguna tecla que estaba, porque realmente no le daban muy buen mantenimiento, yo logré tocar con ese piano numerosas piezas y para mí era un deleite, sobre todo tocar mi tema instrumental, My Dream Angel. El teatro estaba vacío, por supuesto, porque no había ningún espectáculo en el momento, ¿no? Pero ya empecé a tocar de esa manera y me ayudó mucho. Podemos contar muchas historias de ese periodo, muchas historias interesantes, pero bueno, vamos a tener que dejar para más adelante.